Para todos, muy buenas noches. Para mí, pues, es un placer estar acá presentándoles este artículo. Recuerdo, pues, que esta sesión hace parte, pues, del club de revista de nuestro programa de cardiología en la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la revista. Como ya dijo el doctor, tenemos este artículo que son los resultados a largo plazo del estudio RAF, que fue publicado en la revista New England Journal of Medicine. Recordemos, pues, que esta es una publicación médica de las más prestigiosas y ampliamente leídas en el campo de la medicina a nivel del mundo. Esta revista es publicada por la Sociedad Médica de Massachusetts y se caracteriza por tener un proceso que es riguroso y una revisión por pares para publicar la investigación de alta calidad. Se hacen unas revisiones que son exhaustivas, con editoriales y análisis sobre una amplia gama de temas relevantes para la práctica médica. Esta revista fue fundada por el doctor John Collins Warren en 1812 bajo el nombre original de New England Journal of Medicine and Surgery en ramas colaterales de la ciencia, y este doctor era un cirujano destacado de Boston y profesor de Harvard. Y el factor de impacto de esta revista es de 176.082. Recordemos que el factor de impacto hace referencia al número de citas que son recibidas en un año por un artículo que son publicados 2 años antes en la revista. Entonces, tenemos que tener esta consideración, que es un factor de impacto que es realmente muy alto. Tenemos los dos autores principales para este artículo. Tenemos el doctor John Sapp, que es un experto en ritmo cardíaco o cardiólogo electrofisiólogo de la División de Cardiología del Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad de Dalhousie. Este doctor John Sapp tiene muchas publicaciones, pero ha hecho un especial énfasis durante su carrera y durante la investigación en muerte súbita, en mapeo cardíaco, en terapia de resincronización y arritmia. Y tenemos el otro autor principal, que es el doctor Callum Redap, que es un científico que es también cardiólogo y electrofisiólogo del Departamento de Electrofisiología del Instituto del Corazón en la Universidad de Ottawa. Y el doctor Callum tiene, pues, un especial interés y tiene una amplia gama de investigaciones en arritmias y en nuevas tecnologías para prevenir la muerte súbita cardíaca. Vamos a empezar a hablar o a dar una introducción de la importancia de lo que es la asincronía, pero entonces vamos a entender qué es la asincronía o qué es la disincronía. Entonces se entiende por la asincronía, que es aquella falta de sincronización en la contracción en las diferentes partes del corazón. Y cuando vamos a hablar de esta asincronía, no podemos dejar de reconocer o de dejar de tener en cuenta lo que es el bloqueo de rama izquierda. Entonces, para entender qué pasa en el corazón cuando nos estamos enfrentando a un bloqueo de rama izquierda, tenemos que entender en principio qué pasa con la asincronía o esa disregulación en la contracción auriculoventricular, que la tenemos representada acá con los números 1 y 2. Pero también es muy importante reconocer qué pasa con esta asincronía interventricular, que está representada acá en el número 3, y vemos cómo no se logra tener una contracción adecuada o dependiente entre ambos ventrículos. Tenemos también que todo esto nos lleva a que haya una regurgitación mitral y a que finalmente el ventrículo izquierdo tenga una contracción que es errática o la presencia de un rocking apical. Todo esto que les estoy diciendo, ¿en qué se traduce? En que hay un aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo especialmente, y esto nos lleva a que haya una disminución del gasto cardíaco y que nos lleve finalmente a lo que es todo el espectro de la falla cardíaca. Entonces, este artículo es muy interesante, fue publicado en una revisión del American Journal en el 2010 por el doctor Strauss, y nos cuenta qué es lo que sucede cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda y qué pasa con esa activación mecánica y por qué sucede este retraso. Entonces, tenemos que en condiciones normales vemos que la activación electromecánica de los ventrículos inicia desde el izquierdo, vemos las flechas pequeñas y la onda de activación se va hacia el frente o se va en una forma paralela a estas flechas, y vemos que cada línea negra hace parte, pues, como un retraso de aproximadamente 10 milisegundos. Entonces vemos cómo esa onda de propagación se va yendo de una forma frontal durante todo el ventrículo izquierdo y se propaga hacia el ventrículo derecho, y esto dura aproximadamente 80 milisegundos, que esto sucedería, pues, como en unas condiciones normales hasta que logre despolarizar o hacer la activación de toda la pared posterolateral.
Pero cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, vemos que esta activación se cambia y ya no inicia desde el ventrículo izquierdo, sino que empieza desde el ventrículo derecho y vemos cómo vamos presentando unos retrasos en cada una de las activaciones hasta llegar a que esta despolarización completa dure hasta 140, 150 milisegundos, que es lo que pasa en el bloqueo de rama izquierda. Entonces vemos que estas ondas de activación inician en el ventrículo izquierdo y hasta que logren llegar a despolarizar el septum o hacer esta activación, tardan 40 milisegundos más que en condiciones fisiológicas y eso adicional hasta que llegue a las fibras de Purkinje puede tardar otros 40 milisegundos y finalmente hasta que nos logre despolarizar toda o activar toda esta pared posterolateral puede tardar hasta 140 milisegundos y es por esto que se presenta este retraso o este ensanchamiento del QRS. Pero entonces podríamos pensar, sí, pero eso en términos generales, ¿en qué se traduce para mis pacientes? Sí, tienen disincronía, pero ¿qué sucede con ellos? Les traigo este estudio, que es un estudio muy bonito que fue publicado en el 2010 por el doctor Hughes Bader, donde él estudió los desenlaces adversos asociados a la disincronía electromecánica y esto fue medido específicamente por TDI o por Doppler tisular y se correlacionaba, pues lo correlacionaba con el electrocardiograma y la duración del QRS. Entonces, como podemos observar, el doctor midió los desenlaces adversos, pues en este estudio se miraron los desenlaces adversos asociados a esta disincronía y podemos ver que definitivamente los pacientes que tenían asincronía o disincronía intraventricular izquierda tenían mucha más probabilidad de tener falla cardíaca o de manera contraria estar libres de estos eventos de falla cardíaca comparados con los pacientes que no tenían esta disincronía. Y a su vez, estos pacientes que tenían esta disincronía, esto se traducía pues en más hospitalizaciones, en más progresión a falla cardíaca y se correlacionaba muy bien con la duración del QRS. Entonces logramos observar que esto sí se traduce en unos desenlaces duros para nuestros pacientes. Vamos a empezar entonces a hablar algo de los dispositivos que tenemos y cómo puede esto ayudarme a este efecto fisiopatológico que puede ser tan deleterio para nuestros pacientes. Entonces recordemos que tenemos varios tipos de dispositivos. Acá en la gráfica es una gráfica pues global de qué tipos de marcapasos tenemos. Recordemos que tenemos los unicamerales. En la A tenemos un marcapaso univentricular que va al ventrículo derecho y estimula directamente sobre el ventrículo derecho, o tenemos el uniauricular, que ya casi no se usa, pero es importante saber pues que existe. Tenemos también el biventricular que nos va a estimular directamente pues la aurícula y el ventrículo y esto es muy importante porque busca conservar esa asincronía, pues esa relación auriculoventricular, esa sincronía auriculoventricular y tenemos ya en la parte D los marcapasos tricamerales o los de estimulación biventricular donde tenemos un cable que va a la aurícula derecha, otro al ventrículo derecho y uno que a través del seno coronario me va a estimular al ventrículo izquierdo, pero pues ya tenemos varias técnicas donde por ejemplo podemos tener la estimulación de rama. Y para entender un poco de estos marcapasos tricamerales o de estimulación biventricular, es muy importante reconocer que hay dos tipos de estos marcapasos, que son los que están asociados al desfibrilador o más reconocidos como los CRTD o tenemos también los CRTP, que simplemente los CRTP hacen referencia único a estimulación o a marcapasos, mientras los que están asociados a desfibrilador nos tienen pues un cable que nos puede ofrecer terapia de alto voltaje en caso de que los pacientes presenten pues una arritmia y lleguen a requerir esta terapia. Traigo acá precios porque creo que esto es muy importante a la hora de uno decidir cómo va a tratar a los pacientes. Esto lo averigüé directamente con la casa comercial y es un aproximado. Recordemos pues que el CDI tiene pues esta tarea tanto de estimular como de dar terapia de alto voltaje, pues que no lo había mostrado y tiene un precio aproximado de 16 millones solamente el dispositivo. Pero ya cuando vamos a hablar del cardioresincro o el resincronizador asociado al desfibrilador, acá pues me quedo abajo, perdón, esta terapia tiene un costo aproximado de 26 millones, es una terapia que es muchísimo más costosa que el desfibrilador o que el resincronizador con marcapasos. Una vez vamos a empezar como a estudiar la evidencia y a mirar cuáles son los grupos de pacientes que más se benefician de cualquiera de una de estas terapias, es muy importante reconocer la NIJA, pues o reconocer el estado funcional de los pacientes, porque si uno ha revisado las guías son muy enfáticas en reconocer
la NIJA, y según esto, pues nos dan la clase de recomendación y el poder y el nivel de recomendación. Este simplemente es una gráfica para mostrar cuáles son los estudios que avalan cada una de las clases de recomendación y nos muestra cómo hay mejoría en la fracción de eyección dependiendo con cada uno de los dispositivos y dependiendo la clase funcional. A grosso modo quiero mostrarles que quizás las clases funcionales que más estudios tienen y más están avaladas son la NIJA 2 y la NIJA 3 o la 4, pero que está ambulatorio, pero pues en esto no me voy a tener porque no es el motivo de la charla, pero sí es importante reconocer de dónde sale esta recomendación de la guía y por qué nos hacen tanto énfasis en la clase funcional. Entonces ya una vez vamos a empezar a hablar del CDI y del resincronizador. Esta gráfica me parece muy bonita y esta pues la saqué pues de un estudio de revisión que fue publicado por el doctor Dauer, donde nos dicen que nosotros tenemos un grupo de pacientes que son los que están en azul claro, que se benefician del CDI. Pues no me voy a detener en decir cuáles son las recomendaciones de cada uno, pero sí es importante reconocer pues que hay un grupo de pacientes que se benefician o tienen una clara indicación de CDI, pero dentro de estos pacientes hay un grupo o un subgrupo de pacientes que son estos que están en azul oscuro, que se recomiendan de la resincronización. A grandes, pues a grosso modo, los que se benefician de la resincronización tanto por clase 1 como por 2A sería pues por la duración del QRS, que esto se traduce pues en la disincronía, pero aparte de este grupo de pacientes que tiene esas alteraciones en el QRS, tenemos también esos pacientes que tienen una FEBI entre 50 y 35, que pueden tener bloqueo AB y que uno considera que más adelante puedan llegar a necesitar marcapasos y que más adelante lleguen a perpetuar esa disincronía y podrían tener indicación pues del resincronizador. Entonces es muy importante reconocer que estas indicaciones se sobreponen y para entender qué tipo de pacientes podrían requerir pues el beneficio de estas dos terapias. Entonces, ya para empezarnos a entrar en cuál es la evidencia del uso de cualquiera de los dispositivos, voy simplemente a renombrarlos acá porque los vamos a estudiar un poco, pues o los vamos a valorar un poco más a detalle. Entonces, uno de los primeros estudios que nos comparó el cardiodesfibrilador versus el CDI a 6 meses, el primero fue el Miracle, que fue en el 2003. Ya voy a mostrarlo ahorita con más detalle. Tenemos el otro que fue el Contact, donde también se comparó el cardiodesfibrilador con el CDI y que fue también en el 2003. Otro también que tenemos que es muy importante es el Miracle ICD-2, donde también se estudió el cardiodesfibrilador con el CDI. Este también fue a 6 meses y tenemos acá de pronto los que son más icónicos y los que nos rompieron el paradigma de cuál de los dos dispositivos deberíamos usar, como son el MADIT, CRT y el RAF. Vamos a hablar ya un poco más a profundidad de cada uno de los estudios. Entonces, en principio tenemos el Miracle. Como les dije, este estudio es ya muy viejo, es desde el 2003. Y tenemos que el Miracle fue un estudio que estudió, pues que se realizó en 369 pacientes, fue un estudio doble ciego aleatorizado, donde se comparó el cardiodesfibrilador versus el CDI solo a 6 meses. Los pacientes que fueron incluidos eran aquellos que tuvieron una clase funcional 3-4 con una FEBI menos del 35% y una duración del QRS mayor de 130. El desenlace primero pues, que nos valoró este estudio fue la clase NIJA, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, y nos valoró otros desenlaces secundarios como el consumo pico de oxígeno, el volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo, la FEBI y ya los desenlaces de la respuesta clínica. Y tenemos que este estudio fue positivo y nos mostró una evidencia claramente a favor del cardiodesfibrilador para mejoría de la NIJA, calidad de vida y el consumo pico de oxígeno. Como podemos observar acá en la tabla de los desenlaces secundarios, vemos cómo tenemos una P que es significativa y que está a favor de ofrecer el cardiodesfibrilador versus darle pues la terapia con el CDI solo. Y vemos que esta terapia se mantuvo tanto independiente del grupo donde fueron asignados los pacientes, como ya excluyendo los que fueron perdidos de seguimiento. Y también vemos los cambios pues en los diámetros y en toda la anatomía del ventrículo izquierdo. Acá en la gráfica de barras vemos que hay mejoría en la NIJA, pues en la clasificación de NIJA en los pacientes que fueron llevados a cardiodesfibrilador, y también logramos ver cómo hay una mejoría en la calidad de vida y cómo también los pacientes mejoraban en la caminata de 6 minutos.
Acá tenemos el otro estudio que también fue realizado en el 2003, que es el CONTACT. Este estudio fue realizado en 490 pacientes, fue un estudio doble ciego aleatorizado, también donde se comparó el cardiodesfibrilador versus el CDI solo, y acá se estudiaron pues, los pacientes que estuvieran en clase de NIHA 2, 3 y 4 con una fracción de eyección de menos del 35% y una duración del QRS más de 120. Se valoraron la clase NIHA, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, y este estudio también nos mostró unos resultados favorables en cómo el cardiodesfibrilador nos mejoró la capacidad del ejercicio, la clase de NIHA, la calidad de vida y el impacto sobre los volúmenes del ventrículo izquierdo. Logramos ver acá en la tabla de resultados también cómo hay una P que está a favor de dar el cardiodesfibrilador en estos parámetros que ya les había dicho. De este estudio importante no se encontró un impacto en desenlaces como todas las causas de mortalidad o cuando se unía mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca, vemos que no hubo una P estadísticamente significativa. Tenemos este otro estudio que es el Miracle ICD-2, que fue en el 2004, que es un estudio pues que es muy similar al Miracle 1, pero este estudio, la diferencia que tenemos es que se excluyeron los pacientes que estaban en IJA 3, se incluyeron principalmente los pacientes en IJA 2 y también nos mostró unos resultados a favor de los volúmenes en el ventrículo izquierdo. Vemos acá entonces cómo en la tabla de desenlaces primarios, pues hay una P que es estadísticamente significativa para el cardiodesfibrilador, pero vemos como el desenlace primario que fue el cambio pues en el consumo de oxígeno, no hubo diferencia. Ya para adentrarnos más pues como en el estudio y para hablar de los que quizás rompieron pues el paradigma y han mostrado como una evidencia más sólida para el uso del cardiodesfibrilador, entonces tenemos el MADIT. El MADIT fue realizado perdón, que se me lo casi. En 1820 pacientes es un estudio que fue aleatorizado simple, donde se comparó el cardiodesfibrilador y el desfibrilador solo. Este se hizo un seguimiento mucho más largo que los otros, a 120 meses, pacientes que estuvieran en clase en NIHA 1-2 con una fracción de eyección del menos del 30, una duración del QRS de más de 30 y acá ya se valoró como desenlace primario todas las causas de mortalidad o el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo. Y de los desenlaces secundarios ya se estudiaron, se unieron pues las hospitalizaciones por todas las causas de mortalidad, los volúmenes sistólicos al final del ventrículo izquierdo, y esto se mostró pues que hubo un beneficio en el cardiodesfibrilador, pero no hubo un beneficio pues a la hora de valorar la mortalidad sola, sino que se mostró el beneficio a la hora de ver el desenlace combinado, como lo podemos ver acá en la tabla de los desenlaces, donde está pues claramente a favor del grupo del cardiodesfibrilador. Vamos a ver pues como por el análisis de subgrupos que pues hay varios ítems que ellos consideran pues que pueden beneficiar más o estar mucho más a favor del cardiodesfibrilador, y cuando vamos a valorar la anatomía del ventrículo izquierdo pues vemos que también hay un impacto positivo en los volúmenes y en la fracción de eyección con el cardiodesfibrilador. Y ya para ir mirando ya nuestro estudio, entonces muy importante el RAF. Este estudio fue publicado en diciembre del 2010 en el New England Journal. Es un estudio que buscó mirar el seguimiento de estos pacientes cuando se comparaba el cardiodesfibrilador con el CDI solo a 40 meses, aproximadamente 5 años. Incluyó pacientes que estuvieran en clase funcional 2 y 3 con una fracción de eyección del menos del 30% y una duración del QRS más de 120. Este estudio lo que valoró fue, perdón, es que se me está bloqueando acá. Perdón, yo hago esto acá, listo. Nos miró todas las causas de mortalidad, acá ya sí nos valoraba la mortalidad por separado, y voy a detenerme un poquito más en este porque como el estudio que vamos a mirar ahorita es simplemente valorar el seguimiento a este estudio, entonces es muy importante conocer qué pasó en este estudio. Entonces, acá muy importante las características basales de los pacientes, entonces quiero hacer un énfasis especial en los hombres. Vemos que casi toda la población del estudio, tanto de los que fueron a CDI solo como los que fueron a cardiodesfibrilador, eran en la gran mayoría hombres. Y muy importante también el NIHA,
donde casi toda la población era NIJA 2. Ahorita les voy a explicar bien por qué esto, porque en algún momento hubo un cambio en el protocolo. Y ya cuando vamos a hablar de los desenlaces primarios y secundarios de este estudio, entonces tenemos de los desenlaces primarios, que fue el resultado compuesto de muerte u hospitalización por falla cardíaca. Vemos como hay una evidencia que está claramente a favor del cardiodesfibrilador con una P eh, po- que es estadísticamente positiva a favor de este desenlace primario combinado. Pero ya cuando vamos a valorar estos desenlaces secundarios, cuando se discrimina la muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular por cualquier causa u hospitalización por falla cardíaca, también vemos que está a favor, cuando discriminamos estos resultados, a favor del cardiodesfibrilador cuando se comparaba solo con el desfibrilador. Y ya cuando vamos a mirar por NIJA, sea 2 o NIJA 3, entonces vemos que quizás hay un poco más de evidencia a favor en los pacientes que estuvieron en NIJA 2, tuvieron un poco más de beneficio en los de NIJA 3 sin que estos perdieran pues como el beneficio también de llevarlos a cardiodesfibrilador. Acá vemos las curvas de Kaplan-Meier, vemos que son curvas que están separadas y que tienen una P que es estadísticamente significativa. Entonces, ya para ir concluyendo acerca de qué pacientes deberían ser llevados a cardiodesfibrilador, simplemente no me voy a detener en esto, voy a mostrar acá pues como las indicaciones de desfibrilador y cardiodesfibrilador. Las traje básicamente por si ahorita en la discusión requerimos revisar pues como más la profundidad de esto. Y acá está el resumen que me parece que es como el más fácil de entender, que está en esta revisión que se hizo en el 2020 en el European Heart Journal de cómo debería yo elegir un paciente para que fuera llevado a cardiodesfibrilador. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar es si mi paciente tiene indicación para ponerle un CDI, y basado en esto, que lo tenemos pues claro, reconocido en las guías, que es basado por la FEBI, por el NIJA y por la expectativa de vida que sea mayor de un año. Si el paciente tiene terapia médica óptima por lo menos 3 meses, o recordemos que en isquémica son 40 días, que a pesar de esto el paciente sigue sintomático, sigue en una clase funcional NIJA 2 o 3, vamos a definir si el paciente requiere desfibrilador. Y si el paciente requiere desfibrilador, lo que voy a mirar es la duración del QRS. Si el QRS me dura menos de 130, ya voy a definir qué tipo de desfibrilador requiere. Pero básicamente si el QRS es más de 130 milisegundos, el paciente tenía una clara indicación de llevarlo a cardiodesfibrilador. Entonces vamos a hablar ya de nuestro estudio, vamos a adentrarnos en cuál es la pregunta de investigación. Entonces tenemos como pacientes, son los pacientes que fueron incluidos en el RAF1, que ya se los había mencionado, básicamente que tuvieran insuficiencia cardíaca con un NIJA 2 o 3, fracción de eyección menos del 30% y un QRS intrínseco de 120 milisegundos, o en los pacientes que estuvieran con estimulación cardíaca, una duración del QRS más de 200 milisegundos, que fueron básicamente los pacientes incluidos en el RAP1. Como intervención tenemos entonces la administración de un desfibrilador con terapia de resincronización cardíaca a largo plazo, y como control tenemos simplemente los pacientes que fueron llevados a un desfibrilador implantable. Tenemos como desenlace, el primario fue la muerte por cualquier causa y el secundario evaluó el compuesto por muerte por cualquier causa, trasplante de corazón o implante de un dispositivo de asistencia ventricular. Tenemos acá la selección de los pacientes, que básicamente es la misma del RAF. Tenemos que inicialmente fueron 34 centros que pudieron ser elegidos, pero de todos estos centros, 26 fueron excluidos por múltiples razones. Finalmente quedaron con 8 centros, de los cuales incluyeron 1.050 pacientes que fueron asignados al seguimiento pues, de este estudio RAF de largo tiempo. De estos tenemos 520 pacientes que fueron asignados al grupo de cardiodesfibrilador, y tenemos 530 pacientes que fueron asignados al grupo de desfibrilador solo. De estos 520 pacientes que fueron asignados al grupo de cardiodesfibrilador, tenemos que 516 se les implantó el dispositivo y a 4 no se les implantó. Y de estos pacientes que fueron asignados al desfibrilador solo, tenemos 526 se les implantó el dispositivo y 4 no tuvieron la posibilidad de que se les implantara este dispositivo. Del grupo del cardiodesfibrilador tenemos que 4 pacientes abandonaron el estudio original del RAF y 19 fueron perdidos del seguimiento, pero igual estos pacientes se analizaron porque este estudio era con intención a tratar.
Y lo mismo en el grupo de desfibrilador, 9 pacientes abandonaron el RAP original y 17 fueron perdidos del seguimiento. Pero finalmente, 520 pacientes del grupo del cardiodesfibrilador se incluyeron en el análisis y 530 del desfibrilador solo se incluyeron en el análisis. Acá simplemente es para hablar algo de los centros, eran 8 centros, acá tenemos cada uno de los investigadores que estaban a la cabecera de cada uno de los centros y tenemos cuántos pacientes nos aportó cada uno de estos centros. Para hablar de los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, tampoco me voy a detener en esto porque creo que ya lo hemos hablado pues, de manera extendida, simplemente pues es como para considerar. Y vamos a hablar nuevamente de las características basales de los pacientes. Ya les había mostrado que las características basales eran muy similares, hablando en las comorbilidades, el uso de medicamentos. Simplemente quería hacer una referencia importante a los hombres, que el estudio fue casi que completo de una población masculina y del NIHA, ¿cierto? Que casi todos los pacientes pues estaban en una clase de NIHA 2. Cuando vamos a hablar de las pérdidas de seguimiento por cada uno de los sitios, vemos que es como una pérdida de seguimiento que es homogénea, que no hay ningún sitio que hubiera aportado como la mayor pérdida o el mayor grueso de la pérdida de los pacientes. Esto es importante también considerar. Y ya cuando vamos a hablar de las características electrocardiográficas de cada uno de los pacientes, si vemos las características electrocardiográficas de los pacientes que fueron a cardiodesfibrilador o a desfibrilador solo, eran unas características muy similares, con una duración en milisegundos que eran muy parecidas y de pronto la diferencia está acá, los pacientes que fueron a cardiodesfibrilador tenían más morfología, tenían mucha menos morfología de bloqueo de rama derecha versus los que fueron a CDI solo, pero de resto pues son características muy similares. Entonces, para hablar ya de los métodos estadísticos, tenemos que se utilizaron varias técnicas para analizar los datos, se llevaron a cabo siguiendo el principio de intención a tratar, como ya les había dicho, y para comparar los grupos de tratamiento en términos de resultado primario, que fue muerte por cualquier causa, y el secundario, que fue la combinación de muerte y el trasplante y la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular, se emplearon técnicas de análisis de supervivencia, fue como el grueso de la metodología. Se resumieron las supervivencias en cada uno de los dos grupos usando estimaciones del límite del producto de Kaplan-Meier, y para estimar el efecto del tratamiento se examinó la validez del supuesto de riesgos proporcionales mediante el uso de gráficos de logaritmo. Y muy importante, que se realizaron análisis de sensibilidad para evaluar la robustez de los resultados frente a diferentes modelos estadísticos. Muy importante, ellos nos dan los estimados puntuales o nos dan los resultados de este estudio mediante factor de aceleración. Podemos ver acá que el estimado puntual que ellos utilizan es este, el factor de aceleración, y el factor de aceleración no es más que una medida que nos da el análisis de los resultados al comparar los tiempos hasta la muerte entre cada uno de los dos grupos. Simplemente es medir cuánto tarda cada uno de los grupos en llegar a la muerte, y el tiempo más largo se dice pues que es el grupo que tiene más beneficio sobre cada uno de los pacientes. Entonces, para analizar estas curvas, vemos acá en NIHA 2, vemos cada uno de los grupos del cardiodesfibrilador y el desfibrilador solo, como hay un factor de aceleración que está a favor del cardiodesfibrilador, es estadísticamente positivo, y vemos en NIHA 3 como estas curvas que venían separadas y que mostraban un beneficio a favor del cardiodesfibrilador, se pierde al seguimiento en estos 14 años y termina siendo no estadísticamente significativa ya atravesando la unidad. Tenemos acá por la muerte por todas las causas, y ya cuando vemos el desenlace secundario, que es de muerte, trasplante e implantación de dispositivos ventriculares, vemos que el beneficio también se mantiene a favor del cardiodesfibrilador sobre el desfibrilador, y vemos pues que es un factor de aceleración que está a favor de esta terapia, que es de 0,80. Si uno lo quisiera mirar en otras palabras, simplemente es decir que el cardiodesfibrilador tardan un 20% más de tiempo en llegar a la muerte, pues que era lo que se quería medir en este estudio. Cuando vamos a ver ya pues como el análisis por subgrupos, vemos que ahí quizás no hay un grupo que claramente se beneficie más del cardiodesfibrilador porque casi todos están atravesando la unidad,
pero si vamos a mirar a detalle, de pronto los que podrían tener un beneficio más importante serían los que estén en NIHA 2, los que tengan una duración del QRS más de 150 milisegundos, los que tengan un bloqueo de rama izquierda, pero esto, lo que siempre hemos dicho, no nos ayuda a tomar ninguna conclusión, sino que simplemente es para la generación de hipótesis. Este simplemente ya es el resumen del resultado pues, de este estudio y el factor de aceleración hasta llegar a la muerte, y simplemente es mostrar que tanto en el desenlace primario como en el secundario hay un desenlace a favor o protector a favor del cardiodesfibrilador en contra del desfibrilador solo. Este ya es el resumen pues de los desenlaces que ya se los había dicho, y vamos a hablar un poco ya de las limitaciones, que esto también es muy importante considerarlo. Entonces tenemos unas limitaciones que los autores no las describen y que son muy congruentes con lo que logramos ver desarrollando este artículo. Y lo primero es que ellos nos dicen que a pesar de estos hallazgos sobre la supervivencia entre los pacientes que fueron asignados a cada uno de los grupos, lo que es muy preocupante es que la mortalidad global fue muy alta, fue del 80% a los 15 años. Entonces vemos que independiente de la terapia que se le aplique a cada uno de los grupos, tiene una posibilidad muy alta pues de fallecer. Lo otro es que desde la finalización del ensayo inicial, recordemos que el RAF fue realizado en el 2010, que fue pues como el estudio madre para realizar esto. Desde que se realizó el RAF, la terapia farmacológica para insuficiencia cardíaca ha avanzado a pasos agigantados y se han introducido nuevos medicamentos con un claro impacto en la mortalidad, como son los ARNI y como son los antagonistas del cotransportador de sodio glucosa 2. Y aunque se anticiparía que la terapia de resincronización pudiese tener un efecto complementario a toda esta terapia farmacológica, la influencia como tal de la resincronización en la supervivencia de estos pacientes con los medicamentos más nuevos es incierta, porque todos los estudios son en la era donde tratábamos los pacientes pues con las terapias más antiguas. Lo otro es que hubo una inscripción muy baja de mujeres, como les mostré, casi todos eran hombres, y hubo una falta de diversidad racial también muy importante, lo que podía incluir en cómo vamos a aplicar estos resultados. Y finalmente, no se examinó la influencia pues, del cambio de grupo en algunos, durante el seguimiento hubo un crossover, los pacientes pudieron ser cambiados de grupo, y esto no se analizó ni se nos dice pues en ninguna parte qué pudo haber pasado con estos pacientes. Entonces, ya para concluir, este estudio nos concluye que entre los pacientes con una fracción de eyección reducida, que tengan un complejo QRS ensanchado y una insuficiencia cardíaca con NIHA 2 o 3, el beneficio en términos de supervivencia asociado con la recepción del cardiodesfibrilador versus el CDI solo se sigue manteniendo durante los 14 años del seguimiento. Quería decirles esto, y ahorita se me pasó que ellos en el 2006, en algún momento del estudio, tuvieron un cambio en el protocolo. Inicialmente ellos incluían NIHA 2 o 3, pero finalmente cuando ya las guías le dan más peso al NIHA 3 y sale buen cuerpo de evidencia para el beneficio en NIHA 3, ellos deciden que solo van a incluir pacientes en NIHA 2, y por eso es que el gran grueso, pues cuando les mostré en las características basales de los pacientes, estaban en NIHA 2 y no en NIHA 3. Eso sería pues como lo del estudio. Quedo atenta a cualquier sugerencia, recomendación. Muchas gracias. Corina, muchísimas gracias. Se abre la discusión. Jorge Mario, tú encabezas la cola para presentar las preguntas y tus opiniones. Adelante, Jorge Mario. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias, Carolina. Muy interesante realmente pues este artículo. Bien, pues mencionaste igual que pues tuvo sus limitaciones, y pues destacar el gran avance que viene teniendo pues el espectro de la falla cardíaca en cuanto a su manejo y todo el bloqueo neurohumoral, e inclusive la parte de rehabilitación cardíaca, que esto pues al final puede ser como un determinante o limitante en algún tipo de interpretación de datos. Mi pregunta de pronto va más orientada en algo llamativo pues en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que es el tema de los costos. Bien mencionaste como en las diapositivas la diferencia de precios, digamos, que tiene cada uno de estos dispositivos. Quería como preguntarte como tu opinión sobre de pronto posibles impactos
y plausibilidad de un uso más rutinario en nuestro medio. Y la segunda pregunta va encaminada sobre si, digamos, una de las cosas que de pronto uno termina viendo en nuestro país es que a veces, si bien hay indicaciones muy claras de qué pacientes son los que se benefician de estos dispositivos, muchas veces, por ejemplo, el paciente no cumple una terapia médica óptima o el paciente no cumple los criterios adecuados y igual se termina llevando al procedimiento. Quería preguntarte, pues, en este aspecto, no sé qué consideraciones tienes también al respecto. Muchas gracias. Bueno, Jorge, por eso puse, o sea, al principio, bueno, primero quiero pedir disculpas porque estaba diciendo cardioesfibrilador y es cardioresincronizador, pues cierto, el CRTD. Disculpas porque dije eso durante la charla. Bueno, y lo primero es que en términos de costo efectividad, por eso traje pues como los precios, yo no sabría pues ya en cuánto termina valiendo cada uno de los dispositivos, sí sabemos que claramente el cardioresincronizador tiene un costo muchísimo más elevado que el desfibrilador, pero yo creo que también hay que mirar pues como el beneficio y que los desenlaces que realmente estamos valorando pues están relacionados con mortalidad y con todo lo que tiene que ver con falla cardíaca, entonces yo creo que no podríamos irnos solo pues como a mirar eso en términos económicos, sino que también mirar muy importante pues como el beneficio que esto pueda llevar como con los pacientes. Entonces, yo sé que si bien el estudio tiene falencias, yo creo que pues esto abre puertas a uno empezar a hacer otras consideraciones y creo que pues que los desenlaces se mantienen durante estos 14 años, que es un tiempo de seguimiento pues que es como muy importante. Entonces yo creo que si bien esto no debería ser pues un dogma en este momento, sí nos abre la mente para empezar a considerar. Gracias, Carolina. Adelante. ¿Quién más tiene opinión, comentarios, preguntas? Está con nosotros el, el doctor Edison. Adelante, doctor Edison, está usted con el micrófono disponible y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Adelante, Edison. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la presentación. Eh, yo tenía una pregunta que es para Carolina y también pues no sé quién más nos acompañe, Está, porque es un tema complejo en el sentido de que los estudios lo que muestran, y Carolina lo muestra muy bien, es cómo la terapia de resincronización en sí es la que parece ser responsable de todos estos eventos al ganarle al desfibrilador solo. Y varios estudios han propuesto cómo con las terapias nuevas las tasas de muerte súbita parecen ir disminuyendo también. Entonces, una de las limitaciones que Carolina muestra es justamente cómo uno de los problemas es que pues los nuevos medicamentos aparecen en el transcurso del seguimiento y no se hace una evaluación específica de eso. Entonces, más allá de la propuesta de un resincronizador de forma temprana por sus posibles bondades, mi duda sería el desfibrilador ya como tal, qué tanto impacto o si se puede tener una conclusión de que a largo plazo sigue siendo igual de importante. Muchas gracias. gracias, Edison. Eh, Adelante, Caro. Está con nosotros el doctor Andrés Felipe Miranda, que le agradecemos inmensamente, uno de nuestros egresados, y es una de las razones de este club de revistas, mantener la escuela de formación, y agradecemos mucho su presencia. Caro, ¿tienes algún comentario? Si no, Doc, pues yo voy a decir lo que pienso, pero me parecería muy chévere también que un electrofisiólogo nos contara sus opiniones. Doc, yo pienso que el beneficio del cardiodesfibrilador, pues eso también tiene unos estudios muy importantes pues que lo avalan, pero yo creo que sí vamos teniendo cada vez como más luces, precisamente lo que decía el doctor, de ese beneficio en lo que pasa en la disincronía o en la asincronía, y vemos cómo cada vez la evidencia, pues antes decíamos, por ejemplo, en las guías está claro que el beneficio grande, según el estudio Champion, creo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero nos ha dicho claro cuáles son los pacientes que más se benefician, que son 150, pero cada vez milisegundos, pero cada vez vamos viendo más cómo con QRS más cortos también vamos viendo este beneficio, que no solo pues es en el remodelado del ventrículo, sino en la sincronía, inclusive nos lleva pues a aumentar la FEBI.
Yo pienso que este beneficio sí se tiene, pero yo pienso que cada vez el espectro para aquellos pacientes que van a necesitar resincronización también va a ir bajando y cada vez creo que vamos a tener en el futuro que considerar poner esta terapia en más pacientes. No sé si pues de pronto el doctor Miranda o algún electrofisiólogo nos cuenta qué considera. Bueno, ahí pasó la doctora Carolina el testigo a uno de ustedes. ¿Quién se El anima? estudio Companion, ya me acordé. Roberto, tu participación. Adelante, Roberto. Profe, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Te oímos bien, Roberto. Carito, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta, pues haciendo, digamos, como una similitud con este estudio que fue el CASEL HTX, donde pacientes muy enfermos NIHA 4 se intervinieron y pues tuvieron muy buenos desenlaces con una estrategia que digamos que es diferente a la resincronización. Pero en este caso, ¿tú consideras que puede llegar a existir algún beneficio en pacientes NIHA 4 o definitivamente no? ¿O si hay potencialmente beneficio en estos pacientes? Robert, Igual que de pronto ahorita como les, eso. eso. Como les había mostrado pues la gráfica, los que avalan pues en el NIHA 4 realmente son los ambulatorios, porque en los hospitalizados pues tenemos como muy poco cuerpo de evidencia. Y realmente yo creo que pues los estudios que tenemos en NIHA 4 son muy pocos y yo creo que el grueso de la evidencia está en NIHA 2 y 3 y bueno, y en uno para CDI, pero creo que pues a la luz de la evidencia y lo que tenemos ahorita no tendríamos como criterios para considerar. Listo, muchas gracias, Carito. Ok. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún comentario? Doctor Felipe, adelante. Hola, buenas noches para todos, Carita. Muchas gracias por tu presentación y por tus argumentos. Quizás no tenga la respuesta a lo que está diciendo el profe Edison, como entrando como un poco a lo que él comentó respecto a la parte del Cirilador, que me parece muy, muy válido, porque sin duda sabemos que la terapia médica ha disminuido mucho esa parte, pero no la ha quitado el 100%. Lastimosamente, pues los estudios que más recientes tenemos quizás faltaron en que no estaban pues todavía muy bien implementadas este tipo de terapias. Quizás de pronto en donde uno podría tener el hecho de considerar a largo plazo aún considerar la parte de terapia de esterilización serían los pacientes con cardiopatía isquémica. Algunos subestudios que han mostrado ese beneficio y pues obviamente las guías nos ponen ese puntaje de corte que bien mencionó Carito de 40 días como para empezar a considerar en los que aún persisten con disfunción ventricular y sintomáticos para evitar lo del riesgo de muerte súbita. Sí se ha visto en algunos estudios que entre más tardío, incluso entre más tiempo esperemos después del evento índice en que tuvo el evento coronario inicial, se puede todavía percibir y mantener ese beneficio de la implantación de terapias de alto voltaje para la prevención de muerte súbita. Así incluso como que las curvas empiezan a abrir incluso mucho más después de los 18 o 20 meses después de haber tenido el evento índice. Entonces creo que específicamente para ese nicho de cardiopatía isquémica todavía podría considerarse el hecho de contemplar, pues, si cumple los otros criterios, la supervivencia, pues, a corto plazo, no pensemos que sea la menor, todo debe considerar de manera conjunta ese tipo de terapias de alto voltaje. Ya sí, pues, me gustaría, pues, también, al igual que Caripe, y los compañeros y algunos de los profes en alguna otra consideración. Pipe, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero mira que cuando uno lee qué pacientes se benefician más del CRTD versus el CRTP, precisamente los isquémicos se benefician más del cardioresincronizador, pues precisamente ese grupo también ellos dicen. Yo creo que de pronto ahí uno separa qué pacientes cuál y cuál es con la disincronía, pues creería yo, pero precisamente esa es como una de las indicaciones cuando usted va a poner un resincro para decir que lo pone con desfibrilador que sea isquémico, algo que ayuda pues como a elegir esos pacientes. Sí, Carito, no, tienes toda la razón de eso y pues de hecho para los mismos profes es difícil porque el hecho de tener ya un componente isquémico, una cicatriz y que esa cicatriz sea en el lugar donde ellos quieren poner el electrodo de estimulación puede dificultar y pues eso también repercutir en la tasa de no respondedores que pueden tener estos pacientes. Yo también estoy de acuerdo con esa parte de la acotación y pues sí, sí, esperemos a ver qué dicen los profes. Ah, bueno, quería Carito aprovechar otra pregunta
porque me llama mucho la atención la parte de que tú mencionaste que independientemente del tipo de bloqueo, sea rama izquierda, rama derecha, pues se obtuvo como un beneficio muy importante en ambos alteraciones de la conducción. ¿Qué opinión tienes respecto a eso? Porque pues con seguimientos muy cortos, algunos estudios nos han mostrado que en los de bloqueo no de rama izquierda no les iba tan bien. Y aquí cuando ya lo extendemos a casi ya 14 años, vemos que independientemente del tipo de bloqueo, parece que sí tiene un beneficio en ambos. Sí, pero el beneficio más grande de lo que decían ahí, como en hallazgos electrocardiográficos, es con la duración. Sí, más tienes toda la razón, más que el tipo de bloqueo, es los pacientes que tenían una duración del QRS más de 150 milisegundos se beneficiaban más del CRTD. Entonces, eso es como muy importante, independiente si era derecha o izquierda. Entonces, eso creo que también es muy importante a la hora de uno tomar decisiones. Muchas gracias, Carolina. ¿Algún otro comentario, algún aporte adicional? No sé, de pronto tenemos dos electrofisiólogos, si nos pueden contar un poco más lo que es el futuro de esta estrategia, pensando ahora en la estimulación que se hace directamente a nivel de la rama izquierda del RDJ, tratando de hacerlo mucho más fisiológico, qué puede pasar y el análisis del estudio. Creo que Juan nos va a hacer un comentario adicional. Juan, adelante. Que Juan tenía ahorita levantada la mano, pero se nos perdió. Roberto, ¿tienes algún otro comentario? No, profe, se me quedó levantada la mano, qué No, pena. no te preocupes. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, Caro, ¿tú quieres hacer redondear mensajes y despedir la reunión? Profe, sí, yo creo que como en algún momento lo discutimos en el grupo de POCUS, como bien dije, si bien este estudio no es perfecto y tiene muchas cosas, muchas falencias, yo creo que sí cada vez nos va haciendo abrir pues como más la mente a qué puede estar pasando pues con esos pacientes y que a veces somos pues como muy estrictos para definir qué pacientes pueden requerir el cardioresincro, pero yo creo que cada vez pues lo que decía ahorita, ese espectro de pacientes se va aumentando porque vemos que inclusive con QRS más estrechos tienen pues como ese beneficio. Lo que decía Jorge, a uno sí le quedan las dudas como en todo el término de costo-efectividad, porque yo sé que sí es una terapia pues que es mucho más costosa cuando se compara con el Resincro solo o con el CDI, pero también hay que pensar pues que estamos valorando desenlaces muy importantes para los pacientes como son mortalidad, hospitalización, falla cardíaca, entonces yo creo que es muy importante también considerar realmente dónde estamos obteniendo ese beneficio. Sí tenemos muchos baches porque pues estos estudios fueron en la era donde antes de que tuviéramos los estudios con estos nuevos medicamentos que son tan buenos para falla cardíaca, pero creo que sí deberíamos como abrir la mente y cada vez ir considerando más qué tipos de pacientes puedan beneficiarse de este tipo pues como de dispositivos específicamente del cardio resincronizado. ¿No? Muchas gracias y mil disculpas pues por ahí porque estaba diciendo mal el término, Eh, como eh, eh, básicamente eso. Carolina, el doctor Edison tiene alguna observación final. Adelante, Edison. Profe, sí, no, yo quiero resaltar una cosa que dijo Jorge, pero que me parece demasiado valor y es el lugar de la terapia médica. O sea, si bien es claro que estos dispositivos tienen un potencial, los estudios siempre se han dado en pacientes con terapia médica óptima. Y es muy triste que uno ve con demasiada frecuencia pacientes que están sin recibir el tratamiento farmacológico recomendado por guías, pero tienen un dispositivo. Y obviamente por todo lo que están diciendo de costo efectividad, pues que lo desconocemos en nuestro medio realmente, en, se vuelve muy complejo que nos brinquemos las guías, que nos vamos a colocar un dispositivo sin brindarle al paciente lo esencial. Entonces,
Sí, es importante que identifiquemos a los pacientes, pero pues tal vez más importante, obviamente yo soy clínico y es mi punto de vista, es fundamental que la terapia farmacológica la iniciemos, la titulemos, coloquemos los medicamentos completos antes de pensar realmente o concomitante pues con ir pensando en los dispositivos, pero no podemos pues correr sin primero caminar. incluyendo como quinto pilar la rehabilitación cardíaca, ¿cierto, Edison? Así es, profe, fundamental y asimismo está dentro de las guías muy claramente que hace parte de los pilares de tratamiento de los pacientes. Entonces es fundamental toda esta parte de tratamiento médico antes de considerar los dispositivos. Bueno, amigos, si no hay ninguna otra intervención, muchísimas gracias. Domingo, ¿ibas a comentar algo? No, 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 tranquilo, Carlos. Listo, bueno, una buena tarde para todos. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima invitación. Creo que hay una invitación interesante, Domingo, para todos. ¿Por qué no nos cuentas que hay una actividad que vale la pena resaltar en una semana? Sí, sí, nosotros usualmente el tercer jueves de cada mes desarrollamos una actividad que tiene que ver con la parte de rehabilitación cardíaca o factores de riesgo. Para el jueves 21 de marzo a las 6 de la tarde tenemos un tema que se llama riesgo cardiovascular. ¿Es preventiva la solución? Esta es una actividad que nos va a brindar Felipe. Estamos todo el mundo a la expectativa porque hay muchas preguntas y hay varias personas que ya han contestado, otros profesores que están muy interesados en asistir al tema y estoy seguro que va a estar muy nutrida la asistencia. Gracias, Domingo. El doctor Wilmer nos quiere también aportar. Qué rico, Wilmer, adelante. Muy buenas noches, profe. Bueno, no, yo estoy completamente de acuerdo pues con todas las opiniones que han dado acá, aunque aquí en Colombia no conocemos estudios de costo-efectividad, tenemos pues estudios de costo-efectividad en resincronizadores y cardioresincronizadores en Latinoamérica y pues y en Europa y hay digamos costo-efectividad con respecto a estos dispositivos. Es importante tener en cuenta, como decían los profes también, que uno tiene que escoger muy bien el paciente. Digamos, con mi poca experiencia que tengo de cardiólogo clínico, uno tiene que también basarse en los estudios y es que a la hora de definir el resincronizador propiamente, pues este sí lo tenemos un poco más visualizado, que ojalá entre un QRS entre más ancho esté y tenga un bloqueo completo de rama izquierda, este paciente se va a beneficiar más siempre y cuando pues cumpla con la fracción de eyección que esté disminuida y que esté en una clase funcional 2 o más. Ya con respecto al desfibrilador, sí, es algo muy importante pues tener presente y es que son varias consideraciones. Uno, como lo acaban de decir, pues existen terapias que tenemos actualmente que impactan en mortalidad en falla cardíaca y que lastimosamente los estudios que se validaron estos dispositivos no habían estas terapias, ¿cierto? Lo repitieron pues el ARNI, el ISGLT2 y lastimosamente en esos estudios no estaban. Pero algo que ya conocemos o que se viene conociendo con más fuerza es que el desfibrilador sí apunta aún más a los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, ¿cierto? Entonces, si un paciente cumple con criterios de resincronizador y a la vez es isquémico y tiene terapia médica óptima, dosis máxima tolerada, ¿cierto? Y este paciente persiste con la FEBI deprimida, probablemente ese paciente, si yo le voy a colocar un resincronizador, este paciente se beneficie de un desfibrilador si es isquémico. El estudio DANIS, que generalmente pues utilizado el desfibrilador en pacientes no isquémicos, como pudimos darnos cuenta al pasar por la residencia, al leer este estudio, la muerte súbita fue muy baja en los pacientes con cardiopatía no isquémica, ¿cierto? Solo 70 pacientes de 1.116 en un seguimiento de 5 años presentaron muerte súbita. Y a partir de eso es que las guías, porque el estudio de ANIS es de los estudios más grandes pues, para valorar muerte súbita en cardiopatía no isquémica, es que las guías, digamos que no le dan una validez o no le dan un peso fuerte a la cardiopatía no isquémica para colocar un desfibrilador. Entonces, digamos que en resumen, pensaría que para un desfibrilador uno tendría que tener una consideración más
hacia la cardiopatía isquémica y digamos que uno lo podría considerar, aunque no es lo más fuerte, en la no isquémica. Sin embargo, como muy bien sabemos, la cardiopatía no isquémica pues se incluye múltiples patologías. Esto no quiere decir que en este escenario tampoco lo deberíamos utilizar, pero yo sí creo que nos podemos basar con otro tipo de herramientas para utilizar en este tipo de pacientes que son los de cardiopatía no isquémica. Aquí ya encontramos entonces el grado de fibrosis cuando se evalúa por resonancia. Sí, el seguimiento con Holter, si este paciente está haciendo episodios frecuentes de TB no sostenida o tiene un aumento del automatismo ventricular, probablemente eso también nos ayude. O si este paciente ha tenido síncope y se ve una TB no sostenida, así tenga una baja carga arrítmica ventricular, probablemente este paciente sí se beneficie. Entonces, creo que para concluir de todo lo que he dicho es que el resincronizador cada vez tiene más fuerza, el resincronizador tiene más fuerza y este estudio apunta a que el resincronizador tenemos que utilizarlo pues en esos pacientes que cumplen los criterios y que el desfibrilador propiamente tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de definir si lo necesita o no nuestro paciente, generalmente tener más preferencia en los isquémicos, en los no isquémicos buscar otros motivos para poder definir si ese paciente se beneficia. Ese sería como mi aporte y a la vez el resumen de lo que he entendido al respecto. No sé qué opinión tengan. Gracias. Wilmer, muchísimas gracias. Bueno, hemos concluido el club de revistas del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias. Felicitaciones, Carolina, por tu presentación y una buena noche para todos. Muchas gracias a todos. Feliz Feliz noche. noche para todos. Feliz noche. Gracias. Que Gracias.